Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos del panorama internacional no nos son ni tan lejanos, ni tan distantes, ni en los afectos, ni en lo involucrados que estamos emocionalmente en ellos, ¿no? Porque cuando se habla de Colombia, la gente puede pensar en muchas cosas, ¿no? Pueblo simpático, hermosas mujeres, una orografía estupenda, o el desastre de décadas y décadas de fratricidas confrontaciones sin que se haya llegado a una solución. Y eso va desde el Santo Padre en Roma hasta la cotidianidad aquí, ¿no? No por casualidad tenemos millones de colombianos viviendo en la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la patria grande, ¿no? Y tampoco descarta esto el hecho de que ni por casualidad vamos a olvidar la ponencia de Paul Coverdell, aquel tristemente célebre senador, primer ponente del Plan Colombia para que le dieran la ayuda de tipo militar, que decía, con el cinismo que caracteriza a no pocos políticos de Estados Unidos y de por acá cerca, para controlar a Venezuela, es decir, el mayor reservorio de petróleo y gas, agua potable y minerales estratégicos. En cuanto a petróleo y gas, el mayor del planeta. Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, gente con un peculiar sentido de lo que es la soberanía permitió que le metieran 7 bases gringas a Colombia. El comandante Chávez, cuando quisieron ponernos la base de F-16 acá, dijo: no señores, para eso tenemos nuestros F-16 y nuestros excelentes pilotos. Entonces nos la pusieron enfrente, en islas que dependen del Reino de Holanda y que eso es OTAN. Pero que en la patria grande, incluso aquella que les desmembraron Panamá para fabricar el canal, ¿no?, hubieran aceptado 7 bases gringas más un tratado por el cual no le pueden tocar un pelo a un soldado estadounidense que haga desastres, así sea violar niñas colombianas. Vamos a tocar ese tema, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo hace que me vienen oyendo decir esto, no? Bueno, hoy reventó el tema. Violaciones por decenas y las que se callan, ¿no? Y no los pueden tocar. Tienen que entregárselo a su cadena de mando. Eso es muy lesivo de la soberanía de cualquier país, ¿no? Los japoneses, ocupados de la Segunda Guerra, 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, todavía están rabiando por lo que hacen los soldados estadounidenses allá. Pero en este caso es difícil, es muy duro tragar eso, ¿no? Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, ya hablaremos de este tema y por supuesto de la iniciativa de paz a la que todos aplaudimos en lo que tiene que ver con las negociaciones de paz para Colombia, ¿no? Lo que estamos viendo es otro tema. Se las trae este otro tema. Esto es Timba, Cali. Por supuesto, Colombia. El presidente de Colombia ordena reanudar los bombardeos contra las FARC. Este hecho no quedará impune. Ordené a las Fuerzas Armadas levantar la suspensión a los bombardeos, escribió Santos en su página de Twitter. Y dice que el presidente colombiano anunció el reinicio de los bombardeos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las que acusó de romper deliberadamente la promesa del cese del fuego unilateral. De un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Ese es un hecho condenable que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá
consecuencias. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. La decisión fue tomada después de que 10 militares colombianos murieran y 21 resultaran heridos a raíz de un choque con las FARC en el municipio de Buenos Aires, al noreste del departamento de Cauca. Santos lamentó la muerte de los soldados y anunció que planea viajar a la zona del incidente. Mientras tanto, las imágenes hablan per se. Y que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar. Óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. La decisión de un cese al fuego bilateral no puede darse ni se dará. Repito, no puede darse ni se dará, sino como consecuencia de un acuerdo serio, definitivo y verificable de terminación del conflicto. Hechos de esta naturaleza y de esta gravedad demuestran una vez más la necesidad de acelerar las negociaciones que pongan fin a este conflicto que sigue llenando de luto a las familias colombianas. La pregunta es, ¿a quién beneficiaba, a qué intención beneficiaba este torpe, inoportuno ataque? Hay muchas interrogantes, pero el drama sigue en pleno desarrollo. Esto es Timba, luego veremos Cali, Colombia y también veremos reacciones en La Habana. Paramédicos llevan a heridos en ambulancia a un hospital militar. Personal cerca del hospital. El general Mario Augusto Valencia, el comandante de la Tercera División, hace declaraciones. Luego oiremos a un miembro de la FARC, Pastor Alape, refiriéndose a los temas que son noticias de los acontecimientos que vemos en pleno desarrollo, ¿no? El general Mario Augusto Valencia, como les dijimos, el comandante de la Tercera División. Que había presencia de la Cuarta Comisión de la Columna Móvil Miller Perdomo. En el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y 9 soldados, y en el registro posterior que han adelantado las tropas se halló el cadáver de un narcoterrorista abatido, el cual tenía un fusil y estaba vestido totalmente de negro. Cambiamos de latitud y longitud y vemos cómo reaccionas ante estos dramáticos acontecimientos en La Habana. Pastor Alape, miembro de la FARC, daba declaraciones al respecto. Manifestamos nuestra preocupación por los hechos que han registrado de unos combates en el Cauca que a todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. Sí, ya que usted pone el tema, en Colombia se habla de una emboscada, se despertó el país pues con la... Y llamamos a la reflexión nacional de que si estamos avanzando en la construcción de un acuerdo de paz, es necesario parar esta guerra. Es necesario que hagamos esfuerzos para que dejemos de ver madres llevando a sus hijos a los cementerios.
para que dejemos de ver madres llorando recibiendo las noticias de los comandantes guerrilleros diciéndoles en qué lugar de la selva quedó su hijo enterrado. Mientras esto ocurría en La Habana, la DEA hablaba de fiestas sexuales en Colombia que llevan más de 10 años. Recuerdan que les dijimos, no tienen ningún tipo de cortapisa, hacen lo que les da la gana de acuerdo a las facilidades que se le dieron en Colombia. Vean las consecuencias. Estupendo trabajo de nuestra hermana Telesur. Recibían como regalo fusiles AK-47 por miembros de grupos paramilitares en Colombia. La intervención militar y política de los Estados Unidos ha estado muy ligada con el fenómeno paramilitar de vieja data. Aquí se entregaron informes en varias ocasiones de cómo los recursos del Plan Colombia resultaron de manos de las brigadas militares en manos de grupos paramilitares. En el informe dado a conocer por el Congreso de Estados Unidos, se revela que los agentes de la DEA participaban de grandes fiestas pagadas por narcotraficantes, donde participaban prostitutas y también miembros de la policía colombiana, conductas que deben ser castigadas por la justicia de ambos países, según algunos analistas. Yo creo que lo que habría que pedir es que, digamos, mayor precisión en estos hechos, qué delitos pudieron haber incurrido estos agentes y que ojalá por lo menos en la justicia de Estados Unidos se tome una decisión de investigación y de sanción. La denuncia se suma a la hecha hace varios días por el académico Renan Vega, que dio a conocer un informe donde unas 50 niñas fueron violadas por marines estadounidenses que estuvieron en bases militares colombianas, hechos por los cuales abogados colombianos anunciaron acciones judiciales. Sí, que sería responsable de esas violaciones. Nosotros llevamos algunos de estos casos en Colombia, no pudieron prosperar por un acuerdo de inmunidad que firmó el gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos. Diversos sectores en Colombia pidieron al gobierno tomar acciones jurídicas contundentes contra estos ciudadanos, como ha ocurrido por parte del gobierno del norte, cuando se ha tratado de delitos cometidos por nacionales colombianos. Así lo señalaba Milton Henao. Bueno, este anfibio viene de la época de Vietnam, más o menos, ¿no? El resultado es que tantas veces le dijimos, así le violen la hija a un alto funcionario, no los pueden tocar, no los pueden tocar. Bueno, vayamos a la hermana República de Ecuador, que tiene también noticias que compartir con nosotros, y esto habla nuevamente de un intento de magnicidio. Estamos en Tabacundo, Ecuador. El presidente Rafael Correa habla en un acto público que suspendió, después de haberlo suspendido, por una grave amenaza, una vez más, contra su seguridad. Y sí, se había hecho la llamada en un radio de 500 metros del almuerzo. O sea, la persona que mandaba los mensajes estaba cerca del lugar donde se realizaba el evento. En consecuencia, el nivel de riesgo subió sustancialmente. Si esto venía de Guayaquil, de Daule, de qué sé yo, no hay problema, o no hay mayor problema, pero venía del sitio del evento. Entonces tuvieron que tomar precauciones. Seguridad Presidencial me aconsejó suspender las actividades, quedarnos en el hotel, porque podía ser varias personas involucradas. Se están haciendo investigaciones del caso, se ubicó a la persona propietaria del teléfono, está siendo investigada, nos dice que él no ha hecho las llamadas, ¿no? Que le han sustraído el teléfono, qué sé yo. Bueno, se están haciendo las investigaciones, se tiene que ver qué clase de llamadas se ha hecho de este número, etcétera. En todo caso, dada esta grave amenaza y sobre todo que venía la llamada del lugar del evento, tuvimos que suspender la presencia del presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Las llamadas fueron captadas por inteligencia y provenían de un radio inferior a 500 metros del lugar, así que fue necesario suspender el evento. Según Correa, poco después hubo una nueva amenaza que advertía sobre la inminente muerte de muchas personas en el parque donde era esperado para compartir con la población local. La Paz, Bolivia, Palacio Quemado.
Bolivia presenta su equipo de estrategas marítimos. Bien organizados y queremos seguir ampliando porque estamos empezando con estos alegatos sobre la competencia o jurisdicción. Eso continuará por años más todavía. De verdad somos optimistas, pero tenemos mucha confianza en estos organismos internacionales creados por la humanidad y juzgar pacíficamente o entender los derechos que nos corresponden. Pero ¿cuándo se va a resolver el problema de fondo de Cuba y Estados Unidos? Cuando primero Estados Unidos levanta el bloqueo económico y segundo que devuelva Guantánamo a Cuba. Ahí vamos a estar convencidos que este interés que tiene el presidente Obama con Cuba. El tema se reitera y busca soluciones. Terroristas para mí Estados Unidos, porque causa terror, miedo con las intervenciones militares en todo el mundo, ¿no? Seguramente esto de incluir a Cuba dentro de los países terroristas es una política de soberbia. Si ahora decidió retirar, saludamos, pero reitero una vez más, para mí Cuba es uno de los países más pacifistas. Mientras esto ocurría en la hermana República, Estado Plurinacional de Bolivia, en Miami, el babyface Marco Rubio se lanza al ruedo como rival de Hillary Clinton. Esto va a estar interesante. La respuesta de la última de ultraderecha de la gusanera. Two immigrants with little money or education found stable jobs, owned a home, retired with security, and gave all 4 of their children a life better than their own. Habla de ser el hijo de los inmigrantes que hicieron su sueño allí. Lanza después su intención de tomar la Casa Blanca por la manera de representar al Partido Republicano. Y dijo que Cuba es un patrocinador del terrorismo, por supuesto. ¿Qué otra cosa decir en Miami? Albergan fugitivos de la justicia estadounidense, incluyendo a alguien que mató a un oficial de la policía de Nueva Jersey hace 30 años. Es también el país que está ayudando a Corea del Norte a evadir sanciones de armas de las Naciones Unidas. Y además, para demostrar que quiere el voto de tirios y troyanos, después habló en castellano. Now, just yesterday, a leader from yesterday deberíamos haber permanecido en la lista de patrocinadores del terrorismo y creo que envía un mensaje escalofriante a nuestros enemigos que está en la Casa Blanca. No se toma en serio el llamado de llamar al terrorismo por su nombre y ayer mismo teníamos pruebas de ellos, decía. And we're never going back. Nunca daremos marcha atrás. Está diciendo exactamente los lugares comunes que le encantan a los exiliados cubanos y esta es la representación de la nueva generación de los que huyeron de Cuba y se establecieron allí. Dice, queremos hacer historia en América y podemos hacerlo después de tantos años, incluido en la lucha por recuperar lo que habíamos dejado atrás. Y también demostró que podía buscar votos de otra manera. That is why tonight, grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for President of the United States. Basados en las experiencias del pasado, pero mirando al futuro, anuncio que quiero ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Presentó a su compañera y luego dijo, bueno, la decisión está tomada por la Casa Blanca y no es de extrañarse porque hoy es una desgracia. Cuba es un estado patrocinador del terrorismo, dijo el babyface, albergan a fugitivos de la justicia estadounidense, no vamos a permitir que esto continúe y lo que vamos a hacer sí
es luchar para ocupar nuestro lugar allí y se presenta como el candidato a hacer frente a todos los reclamos en ese sentido y olvidarse que viene genéticamente precisamente de Cuba y le descarga con todo lo que tiene en la campaña, como cabe esperar. Cuba is a state sponsor of terrorism. They harbor fugitives of American justice, including someone who killed a police officer in New Jersey over 30 years ago. Empezó a sacar un caso de que alguien que mató a un policía en Nueva Jersey hace 30 años está refugiado allá. No habló nada del policía que mató con 8 disparos por la espalda a un ciudadano negro en estos días, como les mostramos. Y dijo que la decisión tomada por la Casa Blanca es terrible, eso de sacar de la lista de terroristas al país de donde vienen sus propios genes, ¿no? Que apoya al terrorismo. Tienen fugitivos de la justicia americana viviendo en el país, personas que se han robado dinero del Medicare, incluso alguien que asesinó a un policía en los Estados Unidos hace 30 años. Y por otra parte, el país que ha ayudado a Corea del Norte de evadir a las sanciones internacionales en contra de ese país terrorista. Así que desafortunadamente han tomado esta decisión que va a mandar un mensaje muy peligroso a los enemigos y a los terroristas. Bueno, después de esta sarta de lugares comunes que parecen dirigidos a tratar de quitarle un poco de pie a Hillary Clinton, el hombre que se presenta ahora como el candidato republicano a la Casa Blanca, por lo menos va a sentar un precedente. Vamos a ver, allí se reúnen todos en los tradicionales cafés. Los colores y símbolos de la bandera estadounidense estaban a la altura de los glúteos en La Habana, ¿no? Por lo que vemos aquí. Pero cualquiera hacer caso, Granma fijaba la línea y en ese sentido había algo que decir. Declaración de la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sacando a Cuba de la lista de países terroristas. No dejaba de ser la novedad. Gracias a Dios y bueno, y gracias a los gobiernos de los dos países, ¿no? Que es muy bueno que se sienten en la mesa de negociaciones. Yo digo que cuando somos vecinos lo mejor que podemos hacer es vivir lo más tranquilo posible. Y el contraplano ahí estaba en el edificio donde está la oficina de intereses de Estados Unidos y está toda la gente que está buscando una visa allí, ¿no? Ese es el edificio y el bosque de mástiles que ven allá atrás es el bosque de banderas cubanas que hacen ondear frente a lo que todavía no tiene el nivel de embajada, ¿no? Pero la gente ha tomado esto con un poco de sal y otro de pimienta. Se va a aumentar la rapidez con que se restablecen las relaciones diplomáticas y se reabren las embajadas. Todavía hay 2 o 3 problemitas ahí que tienen que negociar ambas partes, pero obviamente este era el gran tema. En el caso del avión cubano, ¿no? La esposa de uno de los tripulantes tenía algo que decir. Aquel que volaron en pedazos con un acto terrorista los enemigos del gobierno de Cuba en el vuelo de Barbados. Recordarán ustedes eso, ¿no? Fue un drama. Nada nos devuelve las humillaciones, nada nos devuelve el dolor, nada nos devuelve al muerto, al que falta, al esposo querido que venía todos los días porque era el ser más alegre de la casa. Vaya, eso no se devuelve y cada vez que pasa algo, aunque sea para bien, se nos abre, vaya, se nos toca de nuevo la fibra. Cuba lo ha manejado al costumbre. No son la gente que va al Versalles en Miami, donde se reúne siempre a la otra derecha a tomarse desde el cafecito hasta los platos típicos de Cuba, ¿no? Este es uno de los epicentros del cotorreo político allí. Y Ricardo Adams, uno de los representantes de los que estaban, uno se toma allí el cafecito al estilo cubano de pie, ¿no? Suficiente para que cambiara de idea, porque esa era una cosa que la tenía bien premeditada. No creo en el señor Obama. Creo que es una falta de respeto a los exiliados que llevamos más de 50 años en este país y al pueblo de Cuba en general. Bueno, ahí deben estar los votos para el babyface rubio, ¿no? Y ahí hablan de la Brigada Asalto 2506, la que intentó aquel desembarco que quedó en el más absoluto fracaso, pese a todo el apoyo logístico, ¿no? En Bahía de Cochinos, como la bautizaron desde entonces. En La Habana, las cosas se veían de otra manera. Era hora ya de que Obama se diera cuenta que Cuba no es lo que dice en el mundo entero y que era hora incluso de que ya se restablecieran las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Así lo decía Sara Pino, y Arael Aguirre, otro residente de La Habana, también emitía su opinión. Me parece una buena intención de parte del presidente, buena de su parte, y pienso que Cuba no debería estar en esa lista, ya que Cuba no patrocina el terrorismo, al contrario, ayuda a muchos países. Yuri Salazar también expresaba... Me parece muy bien para nuestro país, porque bueno, todo va a ser mejor ahora para nosotros, ¿no? En todo caso, los cubanos reciben con tranquilidad y cierta satisfacción la salida de la lista de terrorismo impuesta por Estados Unidos a través de este documento, ¿no? El gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida. Así dijo la máxima autoridad diplomática cubana para asuntos estadounidenses, Josefina Vidal, en la noche del martes. Y este era el documento, aún sin la firma, que presentó Barack Obama para tomar esta decisión. Y esto es importante porque habla del deseo de Obama de seguir adelante, decía gente como Esteban Morales, un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Alabama. Ahora no hay obstáculos políticos. Bueno, sobre este particular hay que tener en cuenta que no es gratuita la decisión y el texto este que entra en vigencia tiene sus pros y sus contras. Y no todo el mundo está en este momento tirando cohetes precisamente. Lo toman como un grado, un escalón en la graduación de lo mucho que hay que hacer todavía para recuperar el respeto que se merece los pueblos de la patria grande latinoamericana y caribeña. No veo nada, aunque hay cosas interesantes, que mejore lo que tenemos en la pauta, a menos que quieran ver la alfombra roja. No es el momento de mostrarla. Si hubiera algo que mejorara nuestra pauta en los monitores de satélites que chequeo, perdonen por el anglicismo, que reviso permanentemente mientras estamos al aire, lo insertaríamos, pero no es el caso. El segundo bloque es muy interesante, no se lo pierdan, ya volvemos. TelesurTV.net renueva tu vínculo con la información. Navega de forma simple por las noticias más relevantes de la región y del mundo. Accede a contenidos exclusivos e investigaciones especiales desde cualquier dispositivo. Para pensar, para entender, para cambiar. Vive la nueva experiencia TelesurTV.net, la señal informativa de América Latina. El butiá, un mágico fruto que fuera de las fronteras de Uruguay es desconocido. Es una cheesecake de butiá. Y en la masa, para dar la crocantez, voy a usar la almendra de butiá tostada y molida. Es el ingrediente indispensable para la preparación de una variedad de dulces y licores tradicionales. Un sabor me trajo hasta aquí. Butiá, este sábado, solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ustedes recordarán las brutales escenas de aquel policía de
Carolina del Sur, que le disparó 8 veces a un compatriota estadounidense, pero de raza negra, le disparó por la espalda 8 veces. Porque el hombre se alejaba huyendo a la voz de alto por un gravísimo delito, ¿no? Llevaba quemada una luz trasera de su vehículo. El hombre ya había tenido problemas con la justicia y dijo, bueno, no quiero volver a la cárcel, estoy luchando por... Se sabía porque lo había dicho apenas 24 horas antes, ¿no? Que seguía luchando por poder pasarle la cuota de manutención, la pensión que le corresponde a sus hijos. Estaba divorciado, tenía un viejo automóvil, luchando por conseguir un trabajo estable. Y dice, me van a detener por una luz de cola quemada, no puedo darme el lujo de volver a estar en problemas. Sale corriendo y el policía blanco le dispara 8 veces, recuerda que contamos los disparos, por la espalda y lo liquida. Bueno, ese dramón que es el enésimo de la brutalidad policial blanca contra la raza negra de los Estados Unidos, ocurrió aquí en Carolina del Sur y todavía reverbera de costa a costa de los Estados Unidos y va a tener algún costo político, como cabe suponer. Se replantean todas las viejas heridas del eterno drama de la discriminación racial en la que pretende ser la gran democracia. Y el tema vuelve sobre el tapete. ¿Recuerdan? El policía blanco matando por la espalda a un negro, prueba de las gravísimas acusaciones de cómo está el tema en los Estados Unidos de Norteamérica. El policía blanco fue detenido y acusado de asesinato en Charleston del Norte, pero Carolina del Sur, ¿no? Por disparar por la espalda y matar a este hombre negro desarmado. Y este caso se produce en medio de un contexto de tensiones raciales exacerbadas en Estados Unidos. Esto fue bestial. El video aficionado, grabado por un testigo y difundido después de estas declaraciones por el New York Times, muestra que el policía disparó 8 veces por la espalda a Scott, que parecía huir de la gente tras haber sido detenido en un control de rutina de tránsito. Entre la gente y Scott, de 50 años, se habrían producido un breve enfrentamiento, según el diario local Post and Courier, cuando el segundo fue detenido al no funcionar una de las luces traseras de su carro. En las imágenes puede verse como tras disparar, el agente camina calmadamente hasta el hombre que yace agonizando y lo esposa, en lugar de ayudarlo. El agente, que podría ser condenado a 30 años de prisión o incluso a pena de muerte, fue trasladado al centro de detención del condado de Charleston. Después que le mete 8 tiros, lo esposa. El mandato de arresto al que estuvo acceso una agencia indica que Thomas Lager mató a la víctima ilegalmente y con premeditación. Disparó a la víctima varias veces por la espalda después de un mínimo altercado, todo basado en pruebas recogidas en el vídeo. Las autoridades locales explicaron que el policía había tomado una mala decisión y tendría que vivir con ella. Y en la rueda de prensa posterior, el hermano de la víctima se preguntaba qué habría pasado si no hubieran existido las imágenes. ¿Sabríamos acaso la verdad alguna vez? El incidente, vean, llega tranquilamente, le metió 8 tiros y va y lo esposa. El incidente podría reavivar las tensiones raciales en Estados Unidos, nunca desaparecidas, donde en los últimos meses se han conocido numerosos casos de ciudadanos negros muertos a manos de oficiales policías blancos. Y esto, naturalmente, es un hecho que tiene a todo el mundo de cabeza. Vean esto. Si no hubiera existido este video, nadie se hubiera enterado de este enésimo caso de violencia racial por parte de la policía blanca. Luego viene alguien a ayudarle, después que le metió 8 tiros lo esposa. Insólito esto, ¿no? ¿Qué esperaban? Que fuera a volverse contra el atacante. Viene otro policía allí y no es precisamente el policía blanco, ¿no? Que se queda un poco atrás y había sembrado ahí un detalle que todavía se está investigando, ¿no? ¿Qué le puso allí? ¿Qué le sembró? ¿Y qué estaba retirando ahora que había otro operando? Esto no es ninguna casualidad.
Había que fabricar un caso, porque él nunca imaginó tampoco que hubiera un video que lo estaba identificando, en este nuevo, enésimo, milésimo hecho de brutalidad policial por parte de un agente contra un ciudadano negro. La gran barbaridad que cometió el ciudadano negro, tratar de huir de la policía porque tenía problemas hasta para pagarle la pensión a sus hijos, evidentemente estaría divorciado, y el gran crimen era conducir un vehículo propio con un faro de cola con la luz quemada. Fantástico esto, ¿no? Aquí fue el momento en que fue sometido a interrogación por el juez. Vean que es una cabina aislada y el juez no está en contacto directo con él, sino que lo hace a través de televisión. Bueno, la violencia policial vuelve a generar protestas masivas en Estados Unidos y ahí todos, especialmente los de raza negra, salen a protestar por el enésimo caso de violencia policial. Cientos de personas irrumpieron una reunión en el Ayuntamiento de San Francisco, por ejemplo, mientras el tráfico fue detenido por activistas en el puente de Brooklyn, en Nueva York. Esto fue de costa a costa, ¿no? Manifestantes en distintos puntos de Estados Unidos. Yo solo quiero detener la brutalidad policial contra mis latinos y mi pueblo negro, porque 99% del tiempo los policías están ahí afuera, en Nueva York, en Harlem, en todas partes cometen actos de violencia contra los hispanos y los de raza negra. Este dice Tim Farkas, simplemente no está bien. ¿Sabes una cosa? Todos estos policías podrían sustituirse rápidamente con los militares. Esta es la manera que yo lo veo. No pueden llegar directamente a seguir con esto. Obama tiene que seguir adelante y llegar a solucionar esto. Tiene que hacer algo. Los insultos que la policía no hubiera tolerado nunca, ¿no? Hijos de policías se los tuvieron que calar ante la manifestación, pero algunos se los llevaron presos. Que terminen los asesinatos en manos de la policía, decían los militantes por los derechos civiles. Nueva York era toda una protesta y la policía mostró cómo siempre hay una cámara en todos lados, como siempre dijimos, ¿no? La vida de los blancos también importa, decían ahí. En todos lados hay una cámara y siempre habrá una conexión. Un impactante video grabado por las cámaras de un auto policial muestran cómo un agente utiliza su vehículo para arremeter contra un sospechoso armado en un golpe que lo levanta por los aires antes de que el auto se estrelle contra un muro en un suburbio de Tucson, Arizona. Eso para agregar leña al fuego. Y esta es la consecuencia de la protesta en pro de los derechos civiles en Nueva York. Y también dicen, queremos que termine la violencia contra los latinos, no solo contra los negros. Ahí le mentaban la madre a todos los policías, pero en este caso con tantas cámaras se quedaban tranquilitos. Subirse al puente no sirvió de ayuda para escapar y la represión siguió en pleno desarrollo. En Marana, Arizona, las cosas no estaban mejor. Ya le vamos a contar por qué. Resulta que un impactante video grabado por la cámara de un auto policial mostró cómo un agente utilizaba su propia patrulla para arremeter contra un sospechoso armado en un golpe que lo levanta por los aires. Vean esto. El que llevaba el fusil amenazó con volarse la cabeza.
Y él con el megáfono le dice, tú no quieres hacer eso, más vale que te entregues. Y vean lo que hace. Vean lo que hace con la patrulla. El hombre atropellado, Mario Valencia, un hispano obviamente, 36 años, está acusado de varios delitos, incluyendo agresión contra un agente de policía. Después que ocurrió esto, le sacaron todo un archivo, ¿no? Trata de convencerlo a través del megáfono, sigue manejando la patrulla. La incursión de Valencia comenzó con un robo a una tienda de ultramarinos en Tucson, luego irrumpió en una iglesia, allanó una vivienda y robó un auto, según dijo el sargento de policía de Marana, Chris Warren. Después manejó en el auto hasta Marana, justo al norte de Tucson, donde robó un rifle en un Walmart. Ahí está con el rifle. Las imágenes, el video de dos autos de policía distintos muestran a Valencia caminando por una zona llena de tiendas con un rifle en las manos. En un momento dado, el sospechoso se apunta a sí mismo y amenaza con matarse, como vimos. En una de las grabaciones se ve como un agente conduce despacio detrás de Valencia mientras este dispara al aire. Este agente dice a los demás que se mantengan atrás porque el sospechoso está armado. Pero en cuestión de segundos, otro agente arremete con su autopatrulla a gran velocidad y embiste a Valencia haciéndolo saltar por los aires. Rápidamente, otros oficiales con armas desenfundadas llenan la escena. Presten atención, un drama humano en pleno desarrollo. El agente que atropelló a Valencia fue identificado como Michael Rapiesko. Estuvo de baja administrativa estándar porque el incidente... Ahí lo tenían en primer plano. Lanza su patrulla contra el hombre. Lo levanta por los aires y se lleva contra un muro todo. La oficina del fiscal del condado de Pima lo absolvió al conductor de cualquier mala práctica y el oficial volvió al cuerpo. Claro, era un hispano y de color muy oscuro. Lübeck, Alemania. Inauguran la conferencia de cancilleres del G7. Bueno, no porque fuera hispano, era porque se robó un fusil, ¿eh? Eso que quede claro. Y además hizo disparos al aire. Estaba en absoluta violación de toda ley. Pero le dieron con todo. Usaron la patrulla como si fuera un tanque. Una conferencia de cancilleres del grupo de los 7 industrializados del mundo, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Japón y Canadá, se realiza en la ciudad norteña de Lübeck, en Alemania, y se trata de la reunión preparatoria para la cumbre de dicha agrupación que se celebrará en el castillo Elmau, en Bavaria, en junio próximo. Ante medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, reveló que debatirá con sus homólogos del G7 la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Federica Mogherini, los asuntos mundiales para restablecer la paz y buscar salida para la crisis, especialmente la ucraniana. Los europeos están bien, pero el secretario de Estado de Estados Unidos demuestra que ha volado muchas horas y el jet lag se le ve hasta en las profundas ojeras, ¿no? Ante medios de comunicación, Steinmeier reveló que se debatirá con sus homólogos del G7 y la alta representante Mogherini los esfuerzos mundiales para restablecer la paz y buscar salidas sobre la crisis actuales, especialmente la de Ucrania. Y de acuerdo con Steinmeier, el retorno de Rusia a la membresía del G7 depende de la capacidad de las partes involucradas en el conflicto en Ucrania para salir de la actual crisis. Destacó además el protagonismo de Moscú en la solución de las disputas internacionales, sobre todo en Siria e Irán, y afirmó que la agrupación no aboga por aislar a Rusia a largo plazo en el contexto en que la reintegración de este país euroasiático al G7 contribuirá a celebrar la superación de los temas candentes en el escenario mundial. Mientras están los periodistas y las cámaras, el ambiente parece muy distendido y todo el mundo en buena nota. Para preparar la cumbre de cancilleres del G7 con anterioridad, en Lübeck, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Steinmeier, y la alta representante de la Unión Europea trataron a los estudiantes locales y extranjeros para informarles sobre política exterior en una clase magistral.
We are discussing the situation in Ukraine, the Ukrainian conflict later on, and we are starting today with the stand on our negotiations with. Es tiempo soleado en Lübeck, pero sin duda nos irrita porque el clima en la política internacional es bastante tormentoso. El conflicto en el este de Ucrania está a solo 2 horas de aquí y estamos discutiendo la situación en Ucrania. El conflicto ucraniano más adelante y nosotros vamos a partir del apoyo de nuestras negociaciones con Irán. Tenemos que hablar de la situación en el Medio Oriente, del Estado Islámico, sobre Irak y Siria, que está reportando todos los días acerca de la situación de combates en Yemen. Estamos satisfechos con que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad hayan decidido ayer sobre una resolución contra la entrega a los Houthis de Yemen. Hay poco progreso, pero estamos lejos de una situación que seamos capaces de calmar. Queremos evitar una escalada y queremos buscar una situación política. Kerry dijo, en primer lugar, permítame decirlo que es un enorme placer estar aquí en la ciudad patrimonio de la unidad de Lübeck, que tiene a Frank Steinmeier, que acaba de decir que el corazón de la Liga Hanseática es un importante precursor del Estado de Derecho, y estamos muy privilegiados de estar aquí con el G7, que tiene una voz crítica en este momento sobre los principales retos a los que nos enfrentamos, y hay un gran desafío aquí y esperamos hacerle frente. La cara demuestra en todos lo agotado que están, ¿no? Esto no dice que haya nada tan positivo como para estar alegres, ¿no? Vean la cara de los tres. Buscamos una resolución para terminar con estos conflictos y esta complicada agenda. Domingo es grande, el reto para terminar es la negociación con Irán, transcurrirán los próximos 2 meses y medio. Ayer hubo un compromiso alcanzado en Washington con respecto a la entrada del Congreso. Tenemos confianza en nuestra capacidad para el presidente para negociar un acuerdo, a la luz del Congreso también, y hacerlo con la capacidad de hacer un mundo un poco más seguro. To make the world safer. Concluye así la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores del G7, el encuentro en el que participaron los responsables de exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, y se analizaron los principales desafíos a nivel internacional. La cuestión principal que ocupó durante 2 días al anfitrión, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y a sus homólogos, giró en torno a cómo conseguir la paz en el mundo. Menuda tarea. En este sentido, en la agenda del día no faltaron temas tan relevantes a nivel internacional como el acuerdo nuclear con Irán, los conflictos abiertos en Ucrania y Siria, y Yemen y Libia, y también se habló sobre la situación en Grecia. La navegación por el río sirve para relajar un poco el tema y tal vez aislarse, pero no tanto de las cámaras, ¿no? En la agenda del día no faltaron temas tan relevantes como el acuerdo nuclear con Irán, los conflictos de Ucrania y Siria, como dijimos, de Yemen y Libia, y también se habló de la situación en Grecia. Caravanas que van y vienen, grandes escoltas. Steinmeier es consciente, incluso para las naciones más poderosas del mundo no es sencilla la solución. Anticapitalistas, eso se entiende en cualquier idioma, ¿no? Lübeck, Alemania. Aquí estaban los que protestaban y ciudadanos alemanes se manifestaron contra la reunión del grupo G7, algunos tratando de no mostrar muchas señales de identificación. Pero también miles de alemanes, no solo estos, contra la reunión de los ministros de Exteriores de las potencias industrializadas del mundo, el llamado Grupo de los 7. Este era un grupito en el centro de prensa. Estamos aquí para luchar contra el capitalismo y por un sistema en el que todos sean iguales, donde todo el mundo tenga los mismos derechos y donde todo el mundo tenga los mismos medios, sin importar la raza, la nacionalidad, la patria o la religión. Independientemente de su situación, para lograr la igualdad absoluta y para mostrar a estos belicistas que no los queremos aquí y que vamos a seguir saliendo a la calle. Clara dice, yo no me siento representada por estas personas negociando hoy aquí. Me resulta imposible que nuestros impuestos se inviertan para que este tipo de encuentros tenga lugar.
Los cientos de indignados intentaron en vano entrar en el lugar de dicha cumbre y la policía tuvo a algunos de ellos detenidos. Acaben con la dictadura, gritó un manifestante al irrumpir al presidente del Banco Central Europeo en una importante reunión. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue interrumpido durante una conferencia de prensa este miércoles en Frankfurt por una manifestante que le lanzó confeti y papeles mientras se acercó, pese a las medidas de seguridad, a su mesa. El incidente ocurrió pocos minutos después de iniciarse la presentación de Draghi sobre las decisiones en las políticas del Organismo Monetario Internacional. Joven no identificada, con camisa que leía "Acaben con la dictadura", se hizo presente. Vean esta rubia que está en primer plano, préstenle atención. La mujer, presuntamente miembro de la organización FEMEN, fue rápidamente retirada del lugar y detenida. La conferencia iba tan aburrida como siempre, pero qué ágil la dama, ¿eh? Miren cómo saltó. Bueno, ahí tienen la foto del día que ha dado la vuelta al mundo. Saltó como un verdadero atleta. Le lanzó confetis en la cara, le pudo haber lanzado cualquier cosa, ¿no? Esto fue impresionante, la falla de seguridad. Y los responsables de la seguridad están indignadísimos y cargan contra ella. No hay duda, con eso se ganó el derecho a hacer noticia internacional. Mientras tanto, después de bajar un poco la adrenalina y conservar las apariencias, ¿usted va a suspender esto? No, ¿por qué suspenderlo? Vamos a seguirlo. Miren la cara de Draghi, no sabía por dónde salir. Mientras tanto, en Washington, en el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores, Bob Corker, titular de este comité, decía: If the clerk would, the question is the motion to approve S-615, the Iran Nuclear Agreement Act of 2001. El Congreso queda involucrado si se llega a un acuerdo y si se aprueba o no. El Congreso permanece involucrado en esto y cada 90 días la administración tiene que certificar que en todos los sentidos Irán está en cumplimiento o no de los compromisos. Dentro de un periodo de 10 días tiene que dar al Congreso la información para que tengamos la capacidad de decidir con los hechos en la mano si tomamos sanciones y si se aprueba un acuerdo que alivie las sanciones o no. En suma, los senadores de Estados Unidos votan una ley sobre acuerdo nuclear con Irán. Republicanos y demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado alcanzaron el martes un acuerdo que permitiría al Congreso evaluar cualquier acuerdo definitivo para alcanzar el mismo sobre el programa nuclear de Irán. El acuerdo se produjo mientras el secretario de Estado John Kerry y otros integrantes del gabinete visitaban la sede del Congreso por segundo día consecutivo para explicar a los legisladores las condiciones del posible acuerdo final con Irán por primera vez para finales de junio. I appreciate the comments and, wave a wand. Bueno, este era el momento de coger cámaras para el señor Corker. Dijo: la verdad es que no hay desacuerdo en este comité o en el Congreso que no podamos resolver. Hay que confiar en Irán, que el acuerdo debe ser capaz de asegurar que Irán no se convierta en un estado con armas nucleares. Iran is in compliance. And if there are violations within a 10-day period, they have to give that to Congress so that we have the ability, if we wish. Si hay violaciones dentro de un periodo de 10 días, el Congreso tiene que tener la capacidad de aplicar rápidamente las sanciones. Y si se aplica o no, un acuerdo sobre aliviar esas sanciones. Dijo: el fondo aquí es si hay o no desacuerdo en este comité del Congreso, si podemos o no confiar en Irán y si el acuerdo será capaz de dar sus resultados para ver cómo solucionamos el tema de este Estado y el eventual capacidad para producir armamento nuclear. En referencia a este tema, en Teherán,
امکان انفجار یک انفجاری است که در مریوان انجام شده که مستحضر هستین این چند وقتی است که الان En Teherán llegaban los delegados que tratarían como contraparte esta situación. Y por lo que respecta al tema de los representantes iraníes, Hamid Hajedi-Nehad, director de Políticas y Asuntos Internacionales de la Cancillería iraní, decía, uno de los problemas no resueltos es la explosión que se demanda, que ha sucedido en Mirabán, y como ustedes saben, ellos, los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, han seguido esto desde tiempo. La agencia dice que si tienen información precisa sobre la ubicación de esta explosión reivindicada por algunos, podrían darnos esa información y estaríamos dispuestos a aclarar incluso si se necesita enviar un equipo de la Agencia Internacional. Es evidente para nosotros que esta es una afirmación absolutamente falsa. No obstante, en la agencia se nos dijo que ellos no son conscientes de la ubicación exacta de la explosión. Y esto es solo un reclamo planteado por una agencia hacia nosotros. La agencia también ha aceptado que no puede esperar una respuesta clara con una pregunta evidentemente ambigua, y ellos reconocen que es ambigua. Mientras tanto, llegan inspectores nucleares a Irán, mientras que en Rasht, el Hassan Rouhani, el presidente iraní, decía, ¿qué dice el Senado de Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere la Cámara de Representantes? ¿Lo que los extremistas en los Estados Unidos están llevando a cabo? ¿O qué mercenarios de Estados Unidos en la región están diciendo que no tenemos derecho a hacer lo que hacemos? Queremos que la interacción sea a cambio de interacción. Queremos buena voluntad a cambio de buena voluntad. Queremos respeto a cambio de respeto. Y anunciamos que nuestra parte, nuestra pareja en la negociación, no es el Senado de Estados Unidos. Nuestra pareja es la Cámara de Representantes. Nuestro socio es un grupo llamado 5+1. 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Bueno, hasta aquí llegó el tema. Irán desestima la revisión del Congreso, del acuerdo, y sigue desafiante en lo que tiene que ver con su soberanía en materia de tecnología. Mientras tanto, Netanyahu, que representa al poderosísimo lobby pro-israelí que se maneja en todos los niveles de la conducción política y la toma de decisiones en Estados Unidos, sigue haciendo presión. Y desde allí tiene que recordar también que todo el Medio Oriente está en una situación bastante difícil y que las flotas continúan moviéndose, y que aunque tenga su gran aliado al otro lado del Atlántico, en el Congreso de los Estados Unidos y en el lobby que funciona de costa a costa, eso no le va a garantizar en este momento que pueda comportarse como el niño sobreprotegido. De manera que nuestra querida, contaminada y única seguirá dando vueltas sobre su eje imaginario, y nosotros estaremos, Dios mediante, mañana con ustedes para mostrarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Mientras tanto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez, productor y conductor de este programa, el decano de la televisión en el programa pionero de la información internacional, desde Venezolana de Televisión, el canal más antiguo, y el programa más antiguo de información internacional de la televisión, con satélites en vivo en todo el hemisferio. Disponga usted de las cámaras, señor director.